Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Ignacio Zaragoza y sobre todo en ese momento clave, la batalla de Puebla, Exacto. Tenemos varias fuentes, biografías, crónicas de la época. que nos ayudan a entender cómo este hombre llegó a liderar al ejército mexicano en una victoria, bueno, casi impensable, ¿no? Contra los franceses el 5 de mayo de 1862. Impensable para muchos en ese momento, sí, porque el ejército francés era considerado el más poderoso y el mexicano, pues, con muchas limitaciones. Nuestra idea es justamente explorar eso. ¿Quién era Zaragoza y por qué esa victoria fue tan trascendental? Y fíjate, las fuentes resaltan mucho ese contraste. No solo era el armamento, sino el liderazgo de Zaragoza lo que marcó la diferencia. Él supo cómo motivar a sus tropas. Para entenderlo mejor, vayamos un poco atrás. Sus orígenes. Nace en 1829, en Texas, que todavía era México, Coahuila y Texas. Así es, y su familia se tiene que mudar después a Matamoros, a Monterrey, por la independencia tejana. Curioso que pasó brevemente por el seminario. Sí, pero parece que no era lo suyo. Las fuentes dicen que rápido se dio cuenta de que su camino era otro. Definitivamente. De hecho, quiso unirse al ejército durante la intervención de Estados Unidos, pero no lo aceptaron. Su carrera militar, digamos, empieza en serio con la Revolución de Ayutla, por ahí de 1853. Y ahí sí que fue un ascenso rápido, de sargento hasta general, siempre del lado liberal. Eso es importante. Muy importante. Su participación en la Guerra de Reforma fue destacada. Estuvo en batallas clave como Silao y Calpulalpan, que fue la derrota definitiva de los conservadores. Y eso lo acerca a Juárez. Muchísimo, al punto que Juárez lo nombra ministro de Guerra y Marina en 1861, un puesto enorme. Pero dura poco en el cargo, ¿verdad? Muy poco. Casi de inmediato pide licencia para irse a comandar el ejército de Oriente. Las fuentes sugieren que era una necesidad. Juárez necesitaba a alguien de su total confianza frente a la invasión francesa que ya se veía venir. Hablemos de eso, del contexto. México estaba en crisis económica total después de la Guerra de Reforma. Devastado. Y Juárez toma la decisión muy difícil de suspender los pagos de la deuda externa en 1861. Y ahí es donde entran las potencias europeas. España, Inglaterra y Francia firman la Convención de Londres. Exacto. Llegan a Veracruz con la excusa de cobrar, pero Juárez, muy hábil, negocia y logra que españoles y británicos se retiren. Pero Francia no. Napoleón III tenía otros planes. Otros planes totalmente. Quería instaurar una monarquía acá en México con Maximiliano. Los documentos de la época lo dejan clarísimo. La deuda era solo el pretexto. La invasión era inevitable. Y ahí entra en escena Zaragoza, de nuevo, pero ahora en el campo de batalla. Le toca defender Puebla para frenar el avance hacia la Ciudad de México. Y aquí vemos la disparidad que mencionabas. El ejército francés, con el general Lorenzés al mando, era superior en número, en armamento moderno y, bueno, con esa fama de invencibles. Mientras que el ejército mexicano. Era más heterogéneo. Había veteranos, sí, pero también muchos reclutas, gente sin tanta formación militar y contingentes indígenas importantes, como los de Tetela de Ocampo. Su ventaja era el conocimiento del terreno y sobre todo una moral muy alta. Y esa famosa arenga de Zaragoza. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México. Debió calar hondo. Sin duda. Las crónicas describen cómo supo encender ese patriotismo. Pero no fue solo motivación, su estrategia fue clave. ¿Cómo fue esa estrategia en Puebla? Bueno, se centró en defender los fuertes de Loreto y Guadalupe. Una defensa muy bien pensada. Los franceses, quizás por esa arrogancia que mencionan las fuentes, hay una carta famosa de Lorenzés diciendo que ya era dueño de México. Increíble la confianza. Sí, pues lanzaron 3 asaltos frontales contra los fuertes, y los 3 fueron repelidos. Hubo combate cuerpo a cuerpo muy duro, y hasta llovió fuerte, un aguacero que, según los relatos, complicó mucho las cosas para los franceses. Y no estaba solo Zaragoza, claro. Figuras como Miguel Negrete, Felipe Berriozábal y un joven Porfirio Díaz también fueron importantes ese día. Definitivamente, fueron cruciales bajo su mando. Y después de horas de combate, los franceses se retiran. Y llega ese telegrama a Juárez. Corto, pero que fuerza. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Uf, el impacto debió ser tremendo. Una victoria moral gigantesca.
Frenó el avance francés, al menos por un año. Les dio un respiro importantísimo a Juárez y al país. Demostró que sí se podía resistir. Pero la historia tiene esa ironía trágica, ¿no? Zaragoza no pudo ver el final de la guerra. No. Muere muy joven, a los 33 años, de tifus murino, en Puebla, solo 4 meses después de su gran victoria, en septiembre de 1862. Una pérdida enorme. Enorme. Pero su legado perduró. Lo declararon benemérito de la patria, Puebla lleva su nombre, Coahuila también, hay monumentos, su imagen en billetes. Y el 5 de mayo, claro, se convirtió en la fecha. Curioso cómo en México es una conmemoración cívica importante, pero en Estados Unidos es casi una fiesta cultural mexicoamericana de primer orden. Es interesante ese fenómeno, ¿sí? Mucho. Muestra cómo una batalla, aunque militarmente no decidió la guerra a largo plazo, puede adquirir una carga simbólica inmensa. Entonces, repasando las fuentes, Zaragoza emerge como ese líder capaz de convertir la adversidad en pura determinación. Logró una victoria que se volvió emblema. Exactamente. Un emblema de resistencia nacional. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo es que una batalla específica logra trascender tanto su contexto militar inmediato? Quizás la clave está en cómo ese triunfo, liderado por Zaragoza, en un momento tan crítico, ayudó a forjar un sentido de unidad, de identidad mexicana. Una identidad de resistencia frente a la adversidad que de alguna manera sigue resonando hoy. ¿Qué lecciones de esa resistencia nos quedan todavía? ¿Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar?